Sobre quienes ha llegado el fin. Lección número 10 del segundo trimestre del 31 de mayo al 6 de junio del 2025. Sábado por la tarde. 31 de mayo. Para memorizar. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12. Cualquier interpretación de la escritura que falle en construir una indestructible estructura de la verdad y aportar una lección de especial importancia para el entonces tiempo presente es errónea, no inspirada por el espíritu de la verdad, una cosa inútil. Las escrituras, como todo estudiante de la Biblia sabe, son diseñadas para que sea la verdad presente en ciertos periodos, alimento para su tiempo, especialmente adaptadas para satisfacer las necesidades de las gentes. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. En otras palabras, las escrituras son como los bonos a largo plazo o certificados de crédito que se vencen en un determinado tiempo. Entonces, obviamente, el tiempo señalado por la inspiración es el tiempo en el cual uno debe hacerlos efectivos, por así decirlo. Esto es especialmente cierto con el Apocalipsis, y ya hemos llegado al mismo tiempo para el cual fue escrito. Ahora podemos, por medio de la experiencia, de todo corazón y sin reserva, reiterar: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Domingo, 1 de junio. La ira del Cordero. Lee Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17, considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? En estos versículos están dibujados el destino, el miedo, las consciencias destruidas de todos aquellos quienes no pudieron sostenerse en el día del juicio de los vivos, el grande y temible día del Señor, la ira del Cordero en el gran tiempo de tribulación, tal como nunca hubo. Daniel capítulo 12, versículo 1. El día siguiente de la aparición del antitípico, el profeta Elías, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Sí, el día en que los que no estaban vestidos con el traje de boda eran echados a la oscuridad, allí será el crujir de dientes. Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13. En estas escrituras, también Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17, el Espíritu de verdad afirma: se nos presentan dos categorías de personas. Unas se han dejado seducir y han tomado posición con los enemigos del Señor. Interpretaron erróneamente los mensajes que les fueran dirigidos y se revistieron de su propia justicia. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 214. Lee Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. ¿Qué lecciones Jesús nos invita a aprender de la historia de Noé? Los pecados que clamaban venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios está desterrado del corazón de los hombres. Su ley es tratada con indiferencia y desprecio. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículos 38 al 39. Dios no condenó a los antediluvianos por comer y beber. Les había dado los frutos de la tierra para satisfacer sus necesidades físicas. Su pecado consistió en tomar estos regalos sin gratitud al dador, complaciendo el apetito sin restricción. Era lícito casarse. Él dio instrucciones especiales acerca de esta ordenanza, revistiéndola de santidad y belleza, pero el matrimonio se pervirtió y se convirtió en un servicio a la pasión. Eternity Past, en inglés, página 57, párrafo 5. Lunes, 2 de junio. La evangelización de Noé. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, que la situación mundial se parecería a la de los días de Noé. Compara este pasaje con Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que condujeron al diluvio? ¿Qué paralelismos existen entre la época de Noé y la nuestra?
Aunque desde la muerte de Abel al nacimiento de Set, Génesis capítulo 4, versículo 25, Caín fue el único hijo vivo de Adán, sin embargo, ni él ni su prosperidad fueron seguidores de Dios. Así que ellos eran los hijos de los hombres, pero Set y sus descendientes, quienes tenían el espíritu de Abel, invocaron el nombre del Señor y fueron los hijos de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 2. Por esto, como hubo dos clases diferentes de adoradores, la verdadera y la falsa, en contacto cercano una de la otra, llegó a ser necesario darse títulos para poder hacer la distinción entre los seguidores de los hombres y los seguidores de Dios. Los descendientes de Set fueron los primeros en llamarse por el nombre del Señor, igual como los judíos, que mucho tiempo después aceptaron a Cristo, fueron los primeros en llamarse cristianos, y así como los judíos que rechazaron a Cristo continuaron llamándose judíos, así los descendientes de Caín continuaron llamándose los hijos de los hombres. De esta escritura llega la evidencia que las prácticas religiosas descuidadas e ignorantes que vemos hoy, con su espíritu perseguidor en contra de los que adoran a Dios, precisamente como Él ha mandado, tuvieron su comienzo con Caín. También que de Abel viene la influencia de obediencia, extendiéndose aún hasta este día. Por consiguiente, hay todavía en el mundo los hijos de los hombres, así como los hijos de Dios, los seguidores de los hombres y los seguidores de Dios. Y así como la religión de los hijos de los hombres en aquellos días fue tal como su padre Caín la practicaba, no de acuerdo al mandamiento de Dios, sino de acuerdo a su propia elección, así es la religión de los hijos de los hombres hoy. Un gran número todavía adora de la misma manera en que sus padres lo hicieron, no tomando las más leves molestias para saber por sí mismos la diferencia entre lo falso y lo verdadero, sino que natural e irreflexivamente van precipitándose hacia su destino como los puercos de los Gadarenos se precipitaron por un despeñadero en el mar. Mateo capítulo 8 versículo 32, Marcos capítulo 5 versículo 13. Pero a pesar del nombre santo que los hijos de Set tomaron para sí mismos en aquellos días, muchos de ellos se mezclaron con los hijos de los hombres, es decir, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Génesis capítulo 6 versículo 2. Esta práctica perversa rápidamente acarreó la maldad de los hijos de los hombres a los hogares de los hijos de Dios. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis capítulo 6 versículos 5 al 7 y versículo 17. Mirando hacia nuestro propio día, Jesús declaró: ¿Por qué como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículos 38-39. ¿No deberíamos, por lo tanto, los hijos de Dios en estos días prestar aún más atención a estos ejemplos y guardarse separados de las hijas de los hombres? Estas lecciones enseñan que cada individuo, sin la influencia de otro, debería decidirse a conocer y practicar la verdad, si desea escapar de las trampas invisibles del enemigo tendidas por el sendero de sus pies. Él debería saber hoy lo peor de su propio caso si desea mantener su corona en la vida eterna, su tesoro más precioso, porque si no lo hace, la perderá. Martes 3 de junio. La historia de Sodoma y Gomorra. Lee 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 11, Judas capítulo 5 al 8 y Ezequiel capítulo 16 versículos 46 al 50, y pon atención a todos los detalles. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo?
Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras, las más viles y las más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado, y Dios, en su misericordia, permitió que brillaran rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo, pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y el botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su capacidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, había sido otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 3. En todas las ciudades de la llanura no se había encontrado ni siquiera 10 justos, pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Cualquier tardanza o vacilación sería ahora fatal. El retrasarse por echar una sola mirada a la ciudad condenada, el detenerse un solo momento sintiendo dejar un hogar tan hermoso, les habría costado la vida. La tempestad del juicio divino solo esperaba que estos pobres fugitivos escapasen. Patriarcas y Profetas, 1954, página 157, párrafo 2. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Patriarcas y Profetas, 1954, página 160, párrafo 3. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la imitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso a ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado que los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están juzgando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Patriarcas y Profetas, página 142, párrafo 2. Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. Escapa por tu vida es la amonestación de los ángeles de Dios. Se oyen otras voces que dicen: no os excitéis, no hay causa de alarma especial. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que los hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo y cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por el fuego. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Se burlaron de Lot por sus temores y advertencias, pero fueron estos escarnecedores los que perecieron en las llamas. Esa misma noche se cerró para siempre la puerta de la misericordia para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 75. Conflicto y valor, página 53, párrafo 4. La misma voz que advirtió a Lot que saliera de Sodoma nos dice: salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo.
Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Los que obedezcan esta advertencia encontrarán un refugio. Conflicto y valor, página 53, párrafo 5. Miércoles, 4 de junio. El juez de toda la tierra. Lee Génesis capítulo 18, versículos 17 al 32. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios y de cómo piensan hacer frente al mal existente en nuestro planeta? En un caluroso mediodía estival, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a tres viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron, como para consultarse respecto al camino que debían seguir. Sin esperar que le solicitasen favor alguno, Abraham se levantó rápidamente y cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos y con la mayor cortesía les pidió que le honrasen deteniéndose en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa, y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos, mientras participaban de su hospitalidad. Patriarcas y Profetas, 1954, página 133, párrafo 1. Este acto de cortesía fue considerado por Dios de suficiente importancia como para registrarlo en su palabra, y 1000 años más tarde un apóstol inspirado se refirió a él diciendo: «No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Hebreos capítulo 13, versículo 2. Patriarcas y Profetas, 1954, página 133, párrafo 2. Abraham no había visto en sus huéspedes más que tres viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y castigar la transgresión, no se complace en la venganza. La obra de la destrucción es una extraña obra. Isaías capítulo 28, versículo 21. Para el que es infinito en amor. Patriarcas y Profetas, 1954, página 133, párrafo 3. El secreto de Jehová es para los que le temen. Salmos capítulo 25, versículo 14. Abraham había honrado a Dios y el Señor le honró, haciéndole partícipe de sus consejos y revelándole sus propósitos. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, dijo el Señor. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, saberlo he. Véase Génesis capítulo 18, versículos 17 al 33. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Patriarcas y Profetas, 1954, página 133, párrafo 4. Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios, y el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino si era la voluntad de Dios. Patriarcas y Profetas, página 134, párrafo 1. Con profunda reverencia y humildad rogó: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza». En su súplica no había confianza en sí mismo ni jactancia de su propia justicia. No pidió un favor basado en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en su cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial y fervientemente le hizo su petición.
A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios, y tomando en consideración este hecho, suplicó, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis capítulo 18, versículo 25. Abraham no imploró solo una vez, sino muchas, atreviéndose a más a medida que se le concedía lo pedido. Persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiese allí solo 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. Patriarcas y Profetas, página 134, párrafo 2. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. Por todas partes en derredor nuestro hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces que amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? Patriarcas y Profetas, página 135, párrafo 1. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana, sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada. Cristo manifestó hacia el pecador un amor que solo la bondad infinita pudo concebir. En la agonía de la crucifixión, él mismo, cargando con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Patriarcas y Profetas, página 135, párrafo 2. Jueves, 5 de junio. El juicio previo al advenimiento. Lee la descripción del juicio investigador que se ofrece en Daniel capítulo 7 versículos 9, 10, 13, 14, 22, 26 y 27. ¿Cuál es el objetivo principal del juicio? ¿Cuál es el veredicto emitido al final del proceso? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de salvación? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. En esta escritura se presentan cuatro hechos pertinentes. Primero, los tronos no estaban presentes antes del comienzo visionario de esta escena. Segundo, el anciano de días vino y se sentó cuando los tronos fueron puestos. Tercero, entonces los libros fueron abiertos. Cuarto, todos los cuales, trono, anciano de días y libros, revelan el escenario de un juicio. Y puesto que los libros son evidentemente el punto central de la escena, surge naturalmente la pregunta, ¿por qué razón hay libros? Para tener un conocimiento correcto del juicio es fundamental comprender debidamente su naturaleza y la razón para que hayan libros. En cuanto a estos últimos, declara Juan el Revelador, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Incuestionablemente, por lo tanto, los libros contienen los nombres y los registros de todos los que han de ser juzgados. Y naturalmente, estos nombres y registros se registraban mientras cada persona aún vivía. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos capítulo 139, versículo 16.
Jehová contará cuando se escribieron los pueblos. Este nació allí. Salmos capítulo 87, versículo 6. De esta forma revela la inspiración que los hechos de cada persona son registrados con terrible exactitud en los libros del cielo, y que la razón para que hayan libros está íntimamente ligada a la razón para el juicio. No todos los nombres, una vez inscritos en los libros del Cordero, van a quedar en ellos. Esto lo confirma con triste claridad las siguientes escrituras. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Consiguientemente, los libros contienen los nombres de una multitud mixta, los que se mantuvieron firmemente en la fe, continuando pacientemente hasta el fin, y los que no lo hicieron. Cristo dijo: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero los que no lo hacen se perderán. Estos son los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos capítulo 4 versículos 16 al 17. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Entonces tiene que llegar un día de dar cuentas, un día cuando el nombre de los que se hallaron indignos de la vida eterna serán borrados del libro de la vida del Cordero, un procedimiento para el cual el único término correcto puede ser el juicio investigador. Y ahora que ha venido el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Y si el juicio primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Puesto que por lo tanto en la plenitud del tiempo el juicio comenzará por la casa de Dios, la Iglesia, cada uno es confrontado con la necesidad imperativa de saber cómo son retenidos los nombres en el libro. Al momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal por la palabra de verdad, en ese momento supremo Dios perdona nuestros pecados y las manos manchadas por el Calvario inscriben nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Luego, simultáneamente, la pluma de los ángeles empieza en el registro celestial la crónica para vida o muerte de nuestra experiencia cristiana separada de nuestro pasado. Pues aún vuestros cabellos están en todos contados. Mateo capítulo 10, versículo 30. Por lo tanto, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 6. Pues en el juicio investigador los libros son abiertos y los hechos realizados en la carne son traídos a la luz para cuenta final ante el anciano de días. Todos los que se mantuvieron firmes hasta el fin tendrán sus pecados borrados de los libros para siempre, y sus nombres serán retenidos allí, mientras que todos los que no son vencedores tendrán sus pecados retenidos para siempre en los libros, y sus nombres serán borrados de allí. La mayor prueba para el hombre, y que siempre ha requerido una decisión casi instantánea, ha sido en el desenvolvimiento del rollo, en el eclipse de un mensaje pasado por uno nuevo, la verdad presente. En ocasión tal, cada cual se ve obligado a decidir: ¿prestaré atención a esta nueva e impopular verdad, andando en su luz, uniéndome con los que son menospreciados por casi todo líder religioso de la tierra? ¿O me dejaré desviar por las decisiones y consejos del ministro de mi iglesia? Cuando el juicio empieza y los libros son abiertos y los casos de cada generación desfilan en su sucesión ante el tribunal judicial, algunas generaciones hallan que sus nombres son borrados por completo en lugar de sus pecados. Cuando la generación del primer advenimiento de Jesús se pese en la balanza del santuario, una nación entera se encontrará falta y sus nombres serán borrados del libro. Y así ha sido con algún grado de variedad con la introducción de cada mensaje en todas las edades.
Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz vieron tentados y probados. El conflicto de los siglos, página 667. Por eso, cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 30. Ponga a un lado todos los prejuicios, opiniones propias e ideas de los hombres que no llevan el sello de la inspiración y quienes por sus acciones dicen en efecto, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sea verdad, oh profetas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. La Biblia puede interpretarse correctamente solo por el Espíritu de quien la dictó. Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablarán de venir, para que estéis confirmados en la verdad presente. Y todo aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, hablar mal contra el mensaje, no será perdonado, pues es el único medio por el cual podemos ser salvados. Juan capítulo 16, versículo 13, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, Lucas capítulo 12, versículo 10. Consiguientemente, el mayor peligro del pueblo no ha sido el de escuchar el error, sino el de rechazar la verdad presente. Si llega un mensaje, dice el Señor, que no entendéis, empeñaros en escuchar las razones que el mensajero expone. Entonces exponed vuestras poderosas razones, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 331. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Claramente entonces, cualquier actitud que influya en uno para no hacer una investigación honesta de cualquier mensaje que pretenda ser verdad adicional, inevitablemente debe traer la ruina sobre sí mismo. Mientras que por otro lado, aquel que acepta la verdad pero falla en practicarla y proclamarla fielmente, de igual modo acarrea ruina sobre sí mismo, contra la cual amonesta Ezequiel. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo, un mensaje delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ezequiel capítulo 3 versículos 20 al 21. Pero tocante a los impíos, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmos capítulo 69 versículo 28. Viernes 6 de junio, para estudiar y meditar. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante, esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con regalos de la providencia de Dios. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados de fruto de la vid. Las vastas planicies, que semejaban jardines, estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que ésta. Además, abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. Patriarcas y Profetas, página 78, párrafo 1. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida.
pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras, pero en culpa en quien incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad que fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. Patriarcas y Profetas, página 78, párrafo 2. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los tocaron en maldición, poniendo a sus afectos en ellos más bien en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata y las piedras preciosas, las maderas selectas en la construcción de las mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano y adoraban las cosas de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante las imágenes esculpidas. Patriarcas y Profetas, página 79, párrafo 1. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de los hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Patriarcas y Profetas, página 79, párrafo 2. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de los ídolos sobre quienes la practicaban, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Salmos capítulo 115, versículo 8, Patriarcas y Profetas, página 79, párrafo 3. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. El hombre no se eleva más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Patriarcas y Profetas, página 79, párrafo 4. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y corrompiéndose la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6 versículos 5 y 11. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres fue manifestada y osada, la justicia fue pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. Patriarcas y Profetas, página 80, párrafo 1.